Bueno, pues entonces, buenas tardes. En primer lugar, bueno, felicidades Paloma, ya te queda menos para tener la edad de Cristo. El caso clínico que voy a exponer lo he titulado clase 3 versus crecimiento. Pues ya sabemos que esta maloclusión está muy ligada al crecimiento de nuestro paciente. Conforme vayamos avanzando en la diapositiva, ya vamos a ver por qué lo he puesto, este título. Vamos a empezar. Esta es nuestra paciente, se llama Sol Albarracín. Así, a simple golpe de vista, lo que podemos hacernos una idea es que estamos ante una paciente, como ya he dicho en el título, de clase 3, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Vemos que clínicamente tiene una clase 3 dentaria, vemos una compresión maxilar y vemos que hay una compensación de los incisivos inferiores. Aquí tenemos la ortopantomografía de la paciente, vemos que se encuentra en fase de dentición mixta temprana, no tiene agenesias, tampoco tiene dientes supernumenarios. Ahora voy a empezar a hacer los análisis de los tres principales autores que hemos estado viendo a lo largo del máster, uno a uno, y viendo los factores que para este caso y para mí pues he visto que han sido más importantes. Vamos a empezar con el análisis de Steiner. Esta es su tabla donde están sus datos cefalométricos. Lo primero que nos vamos a fijar es en el SNB y en el ANB, ¿vale? Entonces lo que vemos es que tiene un ANB de -1 grado, que eso para Steiner es una clase 3 esquelética. Si nos fijamos en el eje XY, vemos que el eje X lo tiene disminuido. Eso significa que el paciente es un paciente braquifacial. Estamos hablando de Steiner, ¿vale? Ahora vamos a ver el Witch, que como vemos en Steiner tiene un Witch de -7,9. Yo a lo largo de la diapositiva lo he resumido, he puesto que es un -8 por redondear. Entonces, para Steiner, resumiéndolo todo, haciendo un resumen cefalométrico, tenemos un ANB de -1, tenemos una distancia S de 9,6 y tenemos un width de -8. Entonces, para él, este paciente, o esta paciente en este caso, es una paciente de clase 3 esquelética con una protrusión mandibular. Ahora vamos a pasar al análisis de Rickets. En Rickets, lo primero que llama la atención, o al menos a mí me ha llamado la atención, es que tenemos una profundidad facial de 92 grados. Esta profundidad facial de 92 grados destaca porque en el paciente adulto la norma en el adulto es de 90 grados. Es decir, nuestra paciente tiene una profundidad facial que es 2 grados más de la norma en el adulto, a los 9 años de 87, y ella todavía no ha llegado a los 8, es decir, tiene una profundidad facial aumentada. Esto, junto con los factores que voy a mostrar más adelante, nos va a ver qué tipo de perfil facial es según Rickets, que es muy similar al de Steiner. Vamos a ver el ángulo del plano mandibular, que vemos que lo tiene también disminuido. Tiene la altura facial inferior también la tiene disminuida. Entonces, si resumimos estos tres últimos de los que he hablado, con una profundidad facial aumentada, una altura facial disminuida, junto con una disminución del ángulo del plano mandibular, vemos que para Rickets también es un paciente braquifacial. He hecho el índice de Bert y en el índice de Bert nos sale también que es un paciente braqui, nos sale positivo más 1,3. Esto quiere decir que el paciente va a tener un desarrollo horizontal. Otros factores que he pensado que debería haber de destacar en este análisis, he puesto la tabla de Rickets resumida porque a la larga ocupaba mucha diapositiva y estéticamente a mí no me gusta. Y lo principal está en esta. Vemos que tiene una convexidad de -1, entonces para Rickets también es clase 3 esquelética. Tiene una localización adelantada de porion, que la cefalometría de Rickets esto significa que está asociado a un crecimiento latente de clase 3. Y tiene un ángulo interincisivo de 156 grados. Este está aumentado 20 grados, más 26 grados de la norma. La norma son 130, parece 132. Y esto es porque hay una compensación dentaria de la clase 3 esquelética que tiene nuestra paciente. Bien, vamos por el tercer autor. El tercer autor es McNamara. En McNamara se hace dos preguntas. La primera, ¿cuál es la posición y el tamaño de nuestro maxilar y nuestra mandíbula? ¿Y cuál es la altura facial del paciente? La altura facial inferior.
Si vemos la posición de nuestro maxilar, vemos que nuestro maxilar se encuentra en norma, está en 0,6, es normal. Partiendo de que nuestro maxilar es normal, vamos a fijarnos en la mandíbula. Vemos que nuestra mandíbula, según el análisis de McNamara, está aumentado, tiene el pogonium a 3,1. Vamos a ver cómo está el tamaño. Vemos que tiene una longitud maxilar de 69, tiene una longitud mandibular de 92 y tiene una altura facial inferior de 50. Según las normas compuestas de McNamara, para un tamaño maxilar de 69 le correspondería un tamaño mandibular de 80. Por lo tanto, para McNamara también una clase 3 esquelética, tanto por tamaño como por posición. He querido profundizar un poquito y he hecho la verificación de A, y el coeficiente me da 4,4, es decir, que hay un exceso de rama. No me he quedado conforme, me ha gustado investigar un poquito más. He leído un libro de Graeber, no sé si Peri lo conocerá, escribió un libro hace muchos años, y nos habla de la relación ideal que hay en la longitud del maxilar y la mandíbula y de la rama. Como vemos en la tabla que sale en este libro, para un maxilar superior de 37, como sale que tiene nuestra paciente, le corresponde una rama ascendente de 40. Y vemos que nuestra paciente tiene una rama de 45. Entonces, confirma la verificación de A y lo que habíamos visto con McNamara, concluyendo que este paciente tiene una clase 3 por el tamaño de la mandíbula. Ahora bien, hemos estado hablando ya un buen rato de diagnóstico cefalométrico óseo y occidental, pero no hemos dicho nada del paciente, cómo se ve de perfil. Entonces, ¿qué nos dice Ernest? Ernest nos dice, si trazamos la línea vertical verdadera, que tiene un labio superior a +0, tiene un labio inferior a +3 y un pogonium blando protruido. Esto nos llega a la conclusión de que el paciente tiene un perfil de tejido blando de clase 3. Por tanto, con todos los datos que he estado hablando hasta ahora, yo lo he definido como un paciente con crecimiento o en crecimiento, con una clase 3 esquelética, por mandíbula protruida e hiperplásica, con un perfil braquifacial. Ahora vamos a hablar del plan de tratamiento. Esta tabla es una tabla resumen que compendia los problemas que presenta nuestro paciente, tanto a nivel funcional, esquelético, dental y estético. Vamos a ir hablándolo por partes. En primer lugar, voy a hablar del tema de prevención, porque vosotros todavía no lo habéis visto, pero ahora cuando enseñe las imágenes de la paciente, esta paciente tiene un hábito lingual. Por lo tanto, el objetivo sería corregir este hábito y el tratamiento sería logopeda y aparatología. En cuanto a logopedia y aparatología, voy a hacer una pequeña mención a la referencia bibliográfica que está buscando, está un poco investigando, y una revisión sistemática y un metaanálisis de 2018, es decir, bastante reciente, que me ha resultado interesante. Coletti y colaboradores opinan que el tratamiento de estos hábitos linguales debe ser multidisciplinar, es decir, debe haber una actuación conjunta del otorrinolaringólogo, del ortodoncista y del logopeda. Sin embargo, también dice que hay una falta de evidencia en cuanto a si el tratamiento debe hacerse en fase de recambio temprano o tardía, y en el tipo de aparatología hablan de si usar un botón en el paladar o poner espolones en las bandas, en las molares inferiores. Ahí todavía no, la ciencia no se aclara. Bueno, volvemos a la tabla esta. Voy a saltarme la parte esquelética dental para hablarla después. Voy a hablar de la parte estética, porque el paciente hemos visto que es braquifacial, tiene una altura facial inferior disminuida. Habría que corregir esa altura, por lo que hay que posterorrotar la mandíbula. Voy a hablar de un análisis, del análisis de Borg-Jarabak, que me ha resultado interesante leyendo también en otro libro, y es que cuando nuestra paciente tiene un perfil braquifacial y está creciendo, este análisis lo que nos dice es que nos habla de 3 esferas. Dependiendo de la relación entre la altura facial posterior de nuestra paciente y la altura facial anterior, nos va a dar un porcentaje. Este porcentaje en nuestro paciente es del 70%, y en función del porcentaje y de la esfera, pues nos va a decir hacia dónde va a estar tendiendo el crecimiento de nuestro paciente. Como vemos, a Sol se encuentra en la esfera número C, es decir, va a tener un crecimiento antihorario, por lo que tendería a hacerse más braquifacial. Volviendo entonces a la tabla, hemos visto que tiene
A nivel esquelético, protusión mandibular, clase 3 y braquia, habrá que corregir el tamaño y la posición. Por lo tanto, el tratamiento en esta fase yo haría ortopedia. No sé si estará bien o no, ahora luego Peri me corregirá a mí. A nivel dental, tiene una clase 3 molar y una mordida cruzada anterior. El objetivo sería establecer la clase 1 molar y descruzar la mordida. Por lo tanto, habría que hacer, yo he puesto aparatología ortopédica. Por lo tanto, hablando de este tema, el plan de tratamiento propuesto sería hacer una disyunción palatina y una máscara facial. Volviendo a la parte científica, otra vez, que a mí me gusta, voy a hacer referencia a una revisión sistemática donde se habla de tratamientos de clase 3. Vemos esta tabla donde nos dice cuál es el tiempo de tratamiento óptimo de esta clase 3, de las clases 3, de donde haya una afectación maxilar o no maxilar. El tiempo óptimo, que es como nos han dicho en clase, nos ha hablado Peri varias veces con el tema de las vértebras, es la fase de crecimiento puberal, que sería en CS1, CS2. Yo viendo la tele no he conseguido bien identificar las vértebras, no sé si es porque la columna la tenía girada o no lo sé. Entonces, pues, me basaría en la edad. Como dice aquí, la edad cronológica sería hasta los 8 años en las niñas. En este caso, la niña tiene 7 años y 9 meses o 10 meses, me parece, entonces estaríamos en el momento óptimo. Y el tratamiento sería una máscara facial con o sin expansión maxilar, pero en este caso pues, habría que expandir, porque tenía una compresión maxilar como hemos visto en las imágenes. Aquí está la bibliografía, que se me ha olvidado ponerla. Esta es nuestra paciente en octubre, las fotos iniciales eran las de abril. Vemos cómo se está tratando con la máscara y con la dilución. Estas son las fotos de diciembre y aquí es donde se manifiesta claramente el hábito lingual del que yo hablaba. Hay que tener en cuenta también que en esta paciente hay que tener un control periodontal muy bueno porque como hemos tenido un periodonto fino y si se descuida la paciente, pues podemos tener un problema ahí grande. Y bueno, pues eso es todo. Enrique, enhorabuena. Enhorabuena, Enrique. Muy currado, muy currado, muy currado. Me ha gustado mucho la referencia bibliográfica que has utilizado. Me ha gustado mucho que utilices a Graeber, que es uno de los peces gordos americanos en cuanto a investigación, que murió hace 13 años ya, que murió en el año 2007 y es una de las personas que más ha publicado sobre diagnóstico y ortopedia y aparatos funcionales en América, que suelen publicar bastante poco. Era además buenísimo como profesor, decían, yo no he tenido la suerte de conocerlo, pero hablaban maravillas de él. Björn Jaraba, por supuesto, es un autor que nos viene muy bien, sobre todo para hacer lo que tú has hecho, que es diagnosticar el problema vertical y saber si el paciente tiende a braquifacial o tiende a dolicofacial, y ha hecho muy bien también en buscar referencias acerca de los tratamientos. Eso es clave, porque es cierto que muchas veces buscamos todo lo relacionado con el diagnóstico, sin embargo, cuando vamos a ver el tratamiento, hacemos lo que nos da la gana. Y está muy bien referenciar cómo hay que hacerlo, la fuerza que hay que utilizar, la dirección de la tracción y ser un poco específico en cuanto al protocolo de tratamiento. Me ha gustado mucho la presentación. Yo tengo una pregunta no de la presentación, sino una pregunta que tú te deberías plantear. Por ejemplo, imagínate la situación en diagnóstica en la que hemos tenido con esta paciente que tiene una clase 3 y que tiene una clase 3 por protrusión, se supone mandibular o por prognatismo mandibular, con una rama grande, ¿de acuerdo? Con una proporción de rama mayor, por lo tanto favoreciendo ese crecimiento horizontal. Tú te plantearías, ¿por qué te has planteado una máscara y no una mentonera de tracción para posterior rotar? Nada más el maxilar. Porque como tenemos el maxilar también que está comprimido y ahora mismo está casi mordida, realmente está mordida cruzada. Con una mentonera realmente eso lo vamos a frenar el crecimiento. Perfecto, exactamente, porque si te fijas es la respuesta idónea. Porque el diagnóstico no solo es agitar. Es que hay mucha gente que te dice, no, es que el punto A está bien colocado. No, no. El punto A puede estar bien colocado, pero si tiene una mordida cruzada bilateral, el paciente necesitará una máscara facial con una disyunción para colocar ese maxilar más ancho y en una posición acorde a esa mandíbula.
Esa era la respuesta que yo quería escuchar, que muchas veces nos obsesionamos con lo sagital y no nos damos cuenta del problema transversal. Ella tenía un problema transversal. Luego, con respecto al protocolo de tratamiento está perfecto. Yo sí no tendría tanto miedo con respecto al hábito de lengua, porque ese hábito de lengua, ¿vale? Normalmente remite cuando salen los dientes, ¿vale? En la mayoría de los niños. Suele estar presente por la ausencia dentaria en el recambio de dientes anteriores, pero cuando se produce sobre todo además un recambio simétrico y de mucho volumen, suele estar presente, pero suele remitir, ¿vale? Suele remitir. Si no, tendría torque positivo de los incisivos inferiores también, y nos damos cuenta que no lo tiene, ¿vale? Vale. Ha sido muy acertado también decir periodontalmente el paciente, porque la máscara puede hacer daño a la encía y es una de las cosas que nosotros tenemos que revisar, que la máscara no esté provocando una recesión de los incisivos inferiores. De lo contrario, podríamos parar un tiempo y volver a traccionar un par de meses después, ¿vale? Está muy bien planteado, está muy bien protocolizado el tratamiento y la verdad que la exposición ha sido muy bonita. Si tenéis alguna pregunta alguien con respecto al diagnóstico y al protocolo. Sí, Peri, ¿me escuchas? Sí. Yo sigo sin tener claro la diferencia entre el uso de máscara o mentonera. No lo entiendo. Pues mira, si tú utilizas mentonera, la paciente puede posterior rotar, pero va a seguir con mordida cruzada anterior, va a seguir con mordida cruzada bilateral y va a seguir con el problema transversal persistente. Es decir, la mentonera, ¿sabe cuándo puede funcionar, Sandra? Ahora que la paciente está como la tiene Enrique, como ha mostrado en las fotos, ahora sí podríamos poner una mentonera nocturna. Pero se puede combinar entonces, ¿no? Con la máscara. Claro que no, con la máscara a la vez no, pero tengo que terminar una y comenzar otra, porque la máscara se pone por la noche también. Peri, pero la mentonera no es mala para la ATM. No, depende de la tracción, de la dirección de tracción. Yo no la uso, vamos a ver, no la uso porque utilizo un efecto similar con el Frankel 3, que es lo que yo pongo de retención. Pero no está mal usar una mentonera con una tracción adecuada. El problema es que la dirección de tracción sea la misma que la dirección de crecimiento. Entonces sí provoca dolor articular, porque el cóndilo quiere crecer y está chocando con un aparato que va en la misma dirección. El cóndilo choca con la fosa, hace daño al disco y provoca dolor mandibular de la ATM. Pero no es el caso, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza mentonera y le va muy bien, ¿eh? No quiero que le tengáis... La gente que maneja bien la mentonera y maneja bien la tracción no tiene inconveniente con a un braquis sí que le iría bien la mentonera, a un dólico no, ¿no? Sí, a un dólico no, ni de coña. A un dólico, ojo, a un dólico muchas veces se ponen mentoneras de tracción vertical, ¿vale? Y esas mentoneras muchas veces se apoyan en el 6 con la intención. Además existe aparatología externa que intruye a la vez que intentan anterorrotar la mandíbula, ¿vale? Yo no soy muy partidario ya de los aparatos extraorales. Vale, Un segundo, ¿se me escucha? La tracción extraoral siempre va contraria al crecimiento. La tracción extraoral depende. Por ejemplo, la tracción extraoral se puede hacer incluso para corregir una clase 2, distalizando, agarrándome el molar y tirando hacia atrás con un elástico, hasta una tracción vertical para anterorrotar, hasta una tracción horizontal para posterorrotar, ¿de acuerdo? Existe tracción como casi a la orden del día. Incluso existe ahora, no sé si lo habéis visto, que se apoyan hasta en el hombro. Los aparatos que utilizan ahora en Valencia de MyoBrace y demás, para biprotruir, tienen un aparato que se apoya en los hombros. O sea que la tracción hay multitud de tracción. Una cosa importante, Enrique, que me acabo de acordar ahora. Has dicho en la presentación que te basas en la edad cronológica para determinar el estadio porque no lo ves bien. Existe una tabla comparativa entre el periodo de recambio dentario, recuérdalo siempre, entre el momento de recambio dentario en el que se encuentra el paciente y el posible estadio en el que se encuentra. Eso tiene un grado de correlación más alto que la edad cronológica. Por lo tanto, cuando no veas la vértebra, fíjate en el momento de recambio. El momento de recambio en el que estabas tú
es decir, dentición mixta primera fase, ¿vale? En ese, el 100% de los pacientes se encuentran en CS1 y CS2. El 100%. Que es el óptimo, ¿no? Exactamente. Tú hubiese dicho, mira, al encontrarse en dentición mixta primera fase, sabemos que el 100% de los pacientes se encuentran en CS1, por lo tanto, o CS2. Por lo tanto, es el momento ideal para realizar una disyunción. Y ya queda clavado, ¿sabes? Porque tiene una relación más alta que la edad cronológica. La edad cronológica puede llevar un desfase de hasta año y medio en niñas. Por lo tanto, tienes un intervalo muy, muy amplio, ¿vale? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, primero A enhorabuena. Enrique, hacerle a por la Enrique, que presentación, conteste Enrique y luego yo. que ha estado muy bien la presentación. Mi pregunta es, a la hora de hacer el análisis, porque igual yo, o a mí no me ha quedado muy claro, ¿vosotros posicionáis el incisivo superior y el inferior, el permanente, o haces el análisis con el temporal ahora mismo que está en recambio? Sí, la he hecho con el temporal. Normalmente se hace con el permanente, ¿vale? Pero porque normalmente siempre se ha hecho la cefalometría en niños casi con dentición, con los incisivos de afuera. Este caso es un caso excepcional. Claro, por eso, pero ¿Vale? para saber el día de mañana si me pasa, ¿qué es lo que tengo que analizar? Si te pasa, el ángulo interincisivo no le debes tener en cuenta en dentición mixta temprana. O sea, ¿Vale? únicamente tomo... Igual, exactamente. Igual que cuando vas a hacer, otro consejo, que os pueden criticar, pero que es de tonto. Si tienes clase 1 canina con canino deciduo, puede haber un papista que te diga, no, la clase 1 canina es con canino definitivo. Aquí tenías que haber puesto clase no valorable. Claro que sí. Y es cierto, la clase es no valorable. Pero entonces no hacemos diagnóstico dentario si tiene dentición mixta. Hacemos un diagnóstico esquelético nada más. Por eso no le he dicho nada, no le he incidido en está mal, porque realmente es lo que tenemos para medir. ¿Vale? Pues yo le medio también así, o sea que también lo tengo mal. No, no está mal. Que yo no digo que esté mal. No está mal. Lo que pasa es que sí es cierto que a lo mejor para presentarte para la Sociedad Española de Ortodoncia, para hacer el protocolo, por ejemplo, para presentarte a diplomado, lo mismo te dicen, no, aquí tenías que haber puesto no valorable. Lo ideal es poner, si no tengo el incisivo permanente erupcionado, poner no valorable. O si no tengo el canino erupcionado, poner no valorable. Sí, pero yo prefiero que me deis esa información antes que me pongáis clase canina, no valorable. Clase incisivo, no valorable. Primer molar, no valorable. Entonces digo, vale, pues ya está, pues no hacemos nada. Eric. Esperamos a que sea mayor el niño. ¿Se puede poner entonces simplemente lo de mordida cruzada anterior? Sí, puedes poner simplemente mordida cruzada anterior. Vale. Lo puedes poner, pero que sepas que te va a faltar un poquito de información, también es cierto. A mí, yo prefiero que lo hagáis como lo ha hecho Enrique, ¿vale? Aunque sí es cierto que tienes que saber que normalmente se toma el incisivo central superior. Yo digo, por ejemplo, como lo hacíamos en el máster. Yo no dejaba de darle información, yo decía, mira, aunque normalmente se toma el canino definitivo para ver la clase canina, en este caso lo hemos hecho con el canino temporal. Y con el canino temporal presenta una clase 2 canina o una clase 3 canina, ¿vale? Bueno. Igual con los incisivos. Aunque normalmente no se mide el ángulo interincisal en dentición mixta primera fase, si midiésemos el ángulo interincisal nos daría 150, lo que quiere decir que está compensado o que está bastante compensado. ¿Vale? Podría haber hecho otra cosa, que es medir directamente solo el twist. El twist en los incisivos inferiores. Y se hubiese dado cuenta que probablemente estaba un poquito negativo, o 90 o negativo, seguramente, que creo que lo habrás hecho en algún análisis, ¿no? Creo que vendría en algún análisis. ¿Vale? Yo tengo una duda. Sí. En McNamara, para la longitud maxilar, en las tablas solo viene hasta 80. Sí, hasta 70. Ah, La que he dado eso. yo hasta 75. No, hasta 75. Mm. Sí. Como nos dio menos de 75, ¿cómo hacemos esa medición? Normalmente hay una fórmula, ¿vale? Si te fijas, creo que es cada suma de 1, cada suma de 2 en el maxilar, cambia entre 3 y 4 en la parte de la mandíbula. Entonces, lo puede hacer como regla de 3, ¿vale? Vale. Si 80 tiene entre 100 y esto, si fuese 70 sería X. Vale, vale. ¿Vale? Así es la forma, que siempre hay un poquitín de error ya cuando se sale de una norma que te ha puesto un autor,
pero mejor eso que no tener información, porque con estas niñas, ¿sabéis qué ocurre? Que no existe ortodoncia para niños tan pequeños. Ni cefalométricamente tenemos mucha información, porque no se suele tratar este tipo de niños. En ortodoncia comúnmente no se han tratado a estos niños. Si te fijas, Ríquez empieza a los 8 años de edad a tratar a un paciente. Y nosotros tratamos, hay niños que los tratamos con 6 años, con 7 años, con 5 años, los disyuntamos. He llegado a disyuntar hasta con 4 años. Y la cefalometría no está preparada para ellos. Son tamaños muy pequeños y nadie te ha hecho una cefalometría para niños pequeñitos. ¿Sabes? Eso es lo que ocurre.